sabemos que nos escuchas, Señor. Sabemos que podemos voltear a los cielos y saber que tú estás ahí, que tenemos un Dios fiel, justo, un Dios que es permanente, que es para siempre, que en Él no hay principio ni hay fin. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Den una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Es la única razón de nuestra adoración. Amén. Milagroso Señor.
esta noche, Padre. Recibe toda la honra, toda la gloria, la alabanza y la adoración son para ti. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias por estar esta noche presente en medio de nosotros, Señor, y en nosotros. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gracias. Vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13. Posicionamos ahí a partir del versículo 21. ¿Ok? ¿Estamos? A ver los versículos y los comentamos, ¿me parece bien? Dice así la palabra del Señor. Estamos ahí en el libro de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 21. Dice la Escritura: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, mas me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Sí? Qué escena tan interesante, ¿verdad? Sigue fluyendo este actuar de Jesús. ¿Sí? Es un actuar intenso, no es algo, nosotros lo leemos y lo leemos con calma, pero esto está intenso, esto está, el ambiente aquí, aunque es de gozo y es de alegría, hay tensión en el ambiente. ¿Sí? Dice la Escritura: habiendo dicho esto Jesús esto, cual todo lo que vemos a partir del versículo 13, en el momento en el que Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos, es una misma escena. Ha terminado de lavar los pies de los discípulos, y en el versículo 20 dice: de cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, está hablando del Espíritu Santo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué está diciendo, verdad? Jesús está en este ambiente tenso, ¿verdad? Está diciendo cosas
que no son la intención calmar el ambiente, sino la intención es seguir enseñando. Y habla del Espíritu Santo y dice que quien tiene al Espíritu Santo lo tiene a Él, porque Él envió al Espíritu Santo. Y también recibe no solo al Espíritu Santo, no solo a Jesús, sino que recibe también a quien envió a Jesús. ¿Por qué es de esta manera? Porque los tres son una unidad. Porque los tres son una sola unidad. Por eso es el que está en esta situación. Habiendo dicho esto, dice el versículo 21, se conmovió en espíritu. Esta palabra conmover en el espíritu no solo se puede aplicar en el sentido de que se entristeció, se afligió, no. Lo que Jesús está experimentando en este tiempo es tan profundo que conmueve su espíritu. No necesariamente Jesús está sintiendo tristeza por lo que va a suceder, pero sí su espíritu está conmovido. ¿Qué quiere decir? Siente la presión de la traición, siente también el dejar a los discípulos, porque va a haber un periodo de tiempo, amado hermano, que los discípulos se van a sostener solo por la palabra de Dios, y es en el momento en el que Jesús es crucificado y después hasta el momento en el día de Pentecostés que reciben al Espíritu Santo. Ese periodo de tiempo los discípulos van a estar sosteniéndose únicamente por la palabra. ¿Sí? Por la palabra. Ahora, como vemos este periodo de tiempo, nos damos cuenta que no fue suficiente, que necesitaban necesariamente al Espíritu Santo para poder entender todo lo que habían aprendido. ¿Sí me estoy explicando? Mucha gente dice: yo leo la Biblia, pero si no tiene al Espíritu de Dios, no le sirve de nada leer la Escritura, porque tiene al Espíritu, tiene a Cristo y tiene a Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, esto donde dice se conmovió de espíritu, amado hermano, no necesariamente es una tristeza. Jesús está sintiendo muchas cosas. ¿Sí? Jesús está experimentando muchas cosas. No debemos de dejar de ver siempre que Él es 100% Dios y es 100% hombre. Está experimentando esto. ¿Sí? Se conmovió en espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra espíritu está ahí con letra minúscula. Entonces está hablando de sus percepciones como ser humano. ¿Me estoy explicando? Está hablando de sus percepciones como ser humano. No necesariamente está triste, amado hermano, conmovido, es que está susceptible. ¿Sí? Y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Sí? Esto demuestra la totalidad de la soberanía de Dios, cuando Él entiende muy bien que esto es algo que va a suceder. No lo toma por sorpresa nunca la traición de Judas, nunca lo toma por sorpresa. Él está consciente siempre que uno de sus discípulos lo va a entregar, ¿sí? Y que es Judas. Él está consciente de esta situación. ¿Sí? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaban. ¿Sí? Ellos no sabían de quién hablaban. Pero, amado hermano, esta palabra ellos no la asimilan en el impacto total que va a tener en la vida de Jesús. ¿Sí? Alguno me va a entregar, no sé, se referían a algo, ¿cómo decirlo? A algo no tan grave, a algo no tan complicado. Quizás alguien va a señalar dónde está, quizás alguien lo va a denunciar con los judíos, quizás alguien le va a poner una trampa, pero ellos no alcanzan a ver el tamaño de la magnitud de la traición. ¿Sí? Amado hermano, y esta es una realidad. Alguien puede traicionar a alguien y no darse cuenta el tamaño del daño que hace. ¿Sí? O sea, no se da cuenta el tamaño del daño que hace. Amado hermano, una traición es tremenda. ¿Sí? Hace mucho daño. Tú pudieras traicionar a alguien, ¿sí? Y puedes traicionarlo y dices: bueno, creo que la traición que le hice llegó a este límite. Pero tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar toda su vida a causa de la traición que vivió. ¿Sí me explico? Los discípulos dicen: no, pues sí, habla de que alguien lo va a entregar, no lo va a traicionar, pero no calculan el tamaño de la traición. Decía la gente de antaño: la burra no era arisca. Ese sí se la sabe, no, un versículo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? O sea, una traición. ¿Sí? Y cuando uno, amado hermano, defrauda la confianza de alguien, oye, lo que cuesta volverse a ganar la confianza. Lo que cuesta, por ejemplo, los hijos no alcanzan a ver el tamaño de su desobediencia, de su rebeldía, de su no quiero, no alcanzan a ver cuánto impacta eso en el futuro, amado hermano. Cuando esos hijos han crecido y empiezan a tomar decisiones, hay un antecedente atrás que como padre no te permite desarrollarte como quisieras hacerlo con ellos, porque han dejado un antecedente atrás con respecto a su manera de comportarse. Es una realidad. ¿Sí? Entonces, no se trata de aprender a ver el alcance de la traición, sino se trata de no traicionar. ¿Sí? De eso es de lo que se debe tratar, de no traicionar. ¿Sí? Porque no alcanzamos a calcular el tamaño de la traición cuando alguien defrauda la confianza de alguien. ¿Sí? Los discípulos no alcanzaron a ver eso. ¿Sí? Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sabes cómo me gustó este versículo? He escuchado a mucha gente decir, es que yo amo a Dios con todo el corazón. No, yo prefiero este. Es que yo lo haría todo, yo iría, vendría para allá, para acá. No, yo prefiero este. Porque este dice cuánto Jesús amaba a uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. ¿Sabes por qué me gusta este versículo? Porque este discípulo, uno de sus discípulos, ¿sabes quién era este? Es el autor del Evangelio, era Juan. Y Juan sabía que Dios lo amaba mucho. Pero él no dice, y a mí, como que era el que más Jesús amaba. No. Pero me agrada porque Juan piensa, Juan no mide cuánto él ama a Dios. Él mide cuánto Dios lo ama a él. Yo no sé en qué posición tú te pares a veces. No, yo por Dios haría, vendría, no, pastor, lo que fuera, las naciones, los pueblos. Tranquilo, tranquilo. No se trata de desgarrarse la vestidura, se trata de entender cuánto Dios nos ama a nosotros. ¿Me estoy explicando? Dice la palabra claramente que los que aman a Dios, ahí es distinto. Ahí es distinto. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Entonces, para que todo te parezca bueno, tienes que amar a Dios. Para que todo te parezca bueno, tienes que amar a Dios. Pero aquí Juan lo que está haciendo es que él se está metiendo en ese amor que Jesús tiene por él. ¿Sí? Y esa es una cualidad, amado hermano. No se trata de decir cuánto tú amas a Dios. Lo primero que hay que comprender es cuánto Dios te ama a ti. ¿Sí? O sea, cuánto Dios te ama a ti. Que fue capaz de entregar a su Hijo para que todo aquel que en él crea, para que no me pierda, para que tenga vida eterna, dice la Escritura. Amado hermanos, es un versículo de bolsillo, por así decirlo. ¿Sí? Saber cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Saber cuánto Dios nos ama. Dice la Escritura, y a uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿sí? Estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sabes? Yo no sé de qué manera uno puede entender la misericordia que Dios ha tenido, pero nada tiene que ver con lástima. A veces pensamos que Dios estaba en su trono y volteó a ver a la humanidad y sintió un nudo en la garganta y dijo, voy a perdonarlos porque los veo como sufren. No es así. Nada tiene que ver con eso. Hay cristianos que tienen ese concepto. Es que como yo sufría demasiado, yo conmoví los sentimientos de Dios y no le quedó opción más que mandar a Cristo para que me rescatara. Cuidado,
No es de esa manera. No es de esa manera. La misericordia de Dios no se manifestó por esa razón. La misericordia de Dios fue un acto legal, oye bien, cumplió con todos los requerimientos de la ley. No fue un acto de sentimientos o de emociones, que nuestra vida, bueno, que mi vida miserable haya conmovido a Dios y que mi vida que llevaba yo haya hecho que Dios le saliera un nudo en la garganta y que se conmoviera por cómo vio mi condición. No, fue un acto completamente legal, con todos los requerimientos que la ley exigía para que alguien pagara las cuentas de mi vida. ¿Sí? Así es que eso hay que erradicarlo de la mente. Eso hay que erradicarlo de la mente, amado. No se trata de eso. Si usted no saca eso de la mente y de su corazón, usted vive emocional. Usted vive emocional. ¿Sí? Nos imaginamos a veces a Dios sintiendo un nudo en la garganta al voltear a ver a la humanidad. ¿Sí? Al voltear a ver a Arturo, Dios sintió un nudo en la garganta y dijo: qué vida tan miserable le voy a dar. No fue de esa manera. ¿Sí? No fue de esa manera. Por eso Juan entiende muy bien, y a uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. ¿Sí? Amaba. ¿Sí? Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. Alguien lo va a traicionar, ¿de qué habla? Pregúntale. Entonces estaba Jesús sentado aquí, Juan estaba de este lado y de este lado estaba Judas. Sí. Simón no estaba tan próximo a Jesús. Sí. Los que oyeron fueron Juan y Judas. Uno me va a entregar. Lo sabemos por cómo escribe esta escena Juan. Sabemos que él entendió muy bien de qué hablaba Jesús. Los que están ahí no entienden, y Pedro, que está más próximo, de quién habla, de qué está hablando, a qué se refiere con eso. Sí. A este versículo 24, o sea, a Juan. Fíjate, no se atrevió Pedro a preguntarle directamente a Jesús. Busca un mediador, busca a Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Este es un acto de bienvenida, es un acto de amistad, es un acto de comunión. Antes de que se acostumbrara, amado hermano, a chocar las copas, como sucedió en la Edad Media, que brindaban y chocaban las copas, ¿verdad? Antes de ese acto era el acto que se hacía de mojar el pan. ¿Sí? Entonces yo agarraba un pedazo de pan y lo mojaba en una salsa o en vino. ¿Sí? Inclusive algunos italianos acostumbran a con sus amigos comer el pan. ¿Sabes qué hacen? Sirven una sola copa de vino y ponen un pan. Ponen un pan y un hombre agarra un bocado de pan, lo moja en la copa de vino y lo come. Y el otro del mismo pan en una sola copa. Se llama comunión, se llama amistad, se llama hermandad. Hoy en día hay italianos y sicilianos que todavía hacen esas cosas. ¿Sí? No sé si está bien llamados italianos, bueno, sicilianos nada más. ¿Sí? Que hacen esas cosas todavía. Antes de que se acostumbrara a chocar las copas, se acostumbraba a mojar el pan. Yo mojaba el pan y le daba el bocado. ¿Sí? Como enseñar de amistad, de compañerismo, de confianza. ¿Sí? Y lo que Jesús está haciendo es esto. Hasta el último momento está refundando su amistad, su confianza, su amor para Judas. ¿Sí? Hasta el último momento. ¿Sí? Dice la Escritura, fíjate lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Sí?
Satanás había puesto, vimos la semana pasada, en el corazón de Judas. ¿Te acuerdas la semana pasada que vimos esto? Que lo puso en el corazón de Judas, puso primeramente la intención, y después de que Jesús le da el bocado, Satanás ya estaba en él, ya estaba en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sí? Amado hermano, ¿has visto el salmo que dice: tú aderezas mesa? ¿Qué salmo es? Salmo 23. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice el salmo, si no me recuerdo, si mi copa está rebosando, dice también ese mismo salmo. ¿Ok? La copa está rebosando. Este significado de que la copa rebosa significa alegría, hay mucha alegría. Y Jesús lo dijo antes. ¿Sí? Cuánta alegría, cuánto gusto, cuánto anhelaba yo pasar este tiempo con ustedes, refiriéndose a la última cena. El Salmo 23 hace alusión a este momento en el que la mesa está puesta, que Jesús está rebosando de alegría por estar compartiendo el pan con sus discípulos. ¿Sí? Y dice el Salmo: tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Satanás estaba presente en la última cena del Señor a través de Judas. Y ahí es donde podemos entender que este salmo llevó cumplimiento. Tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, dice la Escritura. ¿Por qué pasa eso? Porque Satanás, el Señor lo reprenda, estaba en el momento de la Santa Cena a través de la vida de Judas. Y eso es maravilloso, porque cada que tú y yo participamos de la cena, amado hermano, el enemigo es un espectador de cuánto Dios te ama, de cuánto Dios te hace participar de la cena. Y ahí es cuando la mesa está servida, amado hermano, te das cuenta el tamaño del significado de pasar y tomar la Santa Cena. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, en presencia de ellos, se refiere a la Santa Cena. Si por alguna razón no pasas a tomar la cena, ponte a cuentas con Dios y hazlo. Participa de la cena del Señor, no dejes de congregarte, porque es ahí donde tu copa rebosa, es ahí donde Dios adereza mesa delante de tus angustiadores, delante de los enemigos. Es ahí. Ese salmo no es para escribirlo allá y tenerlo en una calcomanía o sabérselo únicamente de memoria. Es para entender qué es lo que está sucediendo cuando tú pasas a tomar la Santa Cena. Ahí estaba el enemigo, con la mesa aderezada, ¿sí? La copa del Señor rebosando de alegría, ¿sí? Ahora, cada que tú y yo pasamos a tomar la Santa Cena es lo mismo, ¿sí? Él, ¿sí?, ve cuánto Dios te ama y cómo tú te sientas a la mesa. Y esa mesa, ¿cómo es que ahora tú participas de esa mesa? Yo no sé, amado hermano, porque luego, ay, es que el diablo y es que el diablo. No es ni el diablo ni ninguna otra cosa, son nuestras propias emociones, nuestra propia concupiscencia la que nos juega en contra. Siempre va a ser así, pero Él está derrotado completamente, al grado que el Señor le dijo: ven, pasa a la mesa, siéntate, vas a ver cómo es esto. Y no, el Señor no lo dijo como jactancia, no, Él tenía que avergonzar a su adversario, tenía que derrotar a su adversario, amado hermano, y lo derrotó en todas las circunstancias. Cada vez que Jesús obedecía la ley, amado hermano, cada vez que Jesús cumplía la ley, era un revés para Satanás. Era un revés para Satanás. Cada que Él cumplía la ley, un revés para Satanás. Sí. Y ahora cuando está ahí la última cena del Señor, sí, Satanás puso en el corazón de Judas y después entró en él. Y está la mesa servida.
qué acto tan maravilloso. Dice, y después del bocado, Jesús le da el bocado a Judas. Mojó en salsa, era una salsa amarga que les recordaba la salida de Egipto, hierbas amargas, y le da este bocado a Judas, y dice, después del bocado Satanás entró en él, en Judas. Satanás estaba ya adentro de Judas, ¿sí? Pero eso no es preocupante porque la mesa está servida, el Señor está sirviendo, el Señor está atendiendo, ¿sí? Yo no sé dónde está tu expectativa con respecto a Satanás, pero mi expectativa está en que Él está vencido. En que Él está vencido. Y cada que pasas a tomar la Santa Cena, tu copa rebosa y participas de la bendición del Señor. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sabes, Jesús ya había determinado lo que iba a hacer. ¿Sí? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Sí? Sabes, ninguno entendió la razón de esta plática entre Jesús, entre Juan, entre Judas y la acción de Pedro por preguntar qué está pasando. Ninguno entendió esto. ¿Sí? Podríamos llegar a pensar, amado hermano, que por lo arrebatado de Pedro, Jesús permitió que fuera de esta manera. ¿Sí? Porque imagínate la escena que fuese distinta. Pedro se levanta, no, Señor, ¿cómo? Ya parece que lo veo, ¿verdad? Entonces, yo creo que Jesús permitió que esto fuera de esta manera. ¿Sí? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Judas era el tesorero. ¿Sí? Judas tenía los dineros, tenía la bolsa. ¿Sí? Que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ellos vieron toda esta situación entre Jesús, Juan, Judas y Pedro, y parecía que estaban hablando algo que ellos no alcanzaban a entender bien de qué se trataba. ¿Sí? Parecía que Jesús había mandado a Judas como alguna otra misión, como algún otro mandado, ve si haces esto, haz aquello, pero realmente la soberanía de Dios se está manifestando ahí, porque nada se le ha salido de control. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esta palabra era ya de noche nos puede llevar a pensar que aproximadamente era cualquier hora después de las 6 de la tarde, a la hora que termina el día judío. ¿Sí? Cualquier hora después de las 6 de la tarde podía ser este día. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, fíjate, él ya está afuera. ¿Sí? Satanás va no solo en el corazón, sino en el mismo Judas. ¿Sí? Ha salido y Jesús toma ahora a estos 11. Toma ahora a estos 11. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Sí? A la hora que Jesús muera, será Jesús glorificado y Dios será glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, o sea, en Jesús, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Sí? Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por el momento, los discípulos no pueden ir a donde va Jesús. Algún día iremos a donde Él fue y estaremos donde Él está. Pero por el momento me llama la atención, me agrada. Sí, me agrada. Sí. Cuando dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Sí. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Un qué? Un mandamiento. Entonces, amar no es cuestión de sentimientos ni de emociones. Amar es una elección. Amar es una decisión. Yo decido amar. ¿Sí? Por eso te digo que la misericordia de Dios no actuó porque los sentimientos de Dios fueron conmovidos
y se le hizo un nudo en la garganta y decidió por esa razón amar a la humanidad. No. La manera en la que Dios ama es por decisión y es la manera en la que Dios pide que nosotros amemos. Por decisión. ¿Sí? Tú decides amar a la persona, tú decides amar a tu esposa, a tus hijos. ¿Sí? Y yo hice un ejercicio cuando mi nuera estaba embarazada. Yo decía, yo amo a mi nieta. ¿Sabes? No la conocía yo, no sabía qué iba a hacer, cómo iba a ser, pero yo decidí amarla. ¿Sí me estoy explicando? Yo te puedo decir, amado hermano, que cuando uno es casado, uno decide amar a la persona. Tú decides amar a la persona. ¿Sí? Y si no decides amar a la persona, no estás amando como Dios ama. Pero es que ahora se puso barrigón, se puso feo, ahora no hace esto, no hace aquello. No, tú decides amar. Y ese amor sobrepasa cualquier otro. Yo deseo con el corazón que la juventud experimente lo que es amar por decisión. Porque hay mucha gente que solo ha amado por emociones. Y cuando ama por emociones, las cosas no prosperan. Dios nos amó por decisión y su iglesia ha prosperado. Su iglesia ha prosperado porque Él decidió amar. Cuando un hombre decide amar a una mujer, eso prospera. Eso se sostiene. Eso crece. Porque es por decisión. Dice un nuevo mandamiento. Y esta palabra nuevo no se refiere a que antes no existía, no. Se refiere a algo fresco. Se refiere a algo fresco. Se refiere a algo actualizado. Se refiere a que algo era obsoleto y ahora tiene que ser renovado. ¿Sí? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Un qué? Un mandamiento: que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. ¿Sí? Como yo os he amado. ¿Cómo los amó Jesús? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Imagínate que Dios me amara a mí por emociones. ¿Tú crees que no tendría ya muchas razones para haberme dejado de amar? Imagínate que Dios amara por emociones. ¿Tú crees que no tendría ya muchas razones para decir, no, Arturo, ya te amé demasiado, ya me colmaste la paciencia, ya, no te puedo seguir amando? Pero Dios no ama por emociones, Dios ama por elección. Dios ama por elección, por decisión, por convicción. Dios decide amar. Y así es como debemos de aprender a amar. Entonces amar es una decisión, porque Jesús lo trata como un mandamiento, que os améis unos a otros. No está diciendo los más guapos con los más guapos, los más feos que se amen con los más feos, los menos afortunados con los menos afortunados, los más afortunados con los más afortunados. No está hablando, está hablando de un amor homogéneo, que se amen los unos a los otros. ¿Sí? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo quiere Dios que nos amemos los unos a los otros? Ahora, fíjate lo importante de este mandamiento. ¿Sí? En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Va a sonar un poco, va a sonar como tiene que sonar. Porque así está la escritura, es lo que dice la escritura. Dice, en esto se van a manifestar hacia allá afuera. ¿En qué? En que sean capaces de amarse entre ustedes. ¿Quieres manifestarte allá afuera? Tienes que tener la capacidad de amar acá adentro. Porque allá afuera nos conocen por cuánto nos amamos acá. Ahora, esas palabras, si tienes tu Biblia en rojo, es algo que dijo Jesús. ¿Sí? Dice, en esto conocerán todos. ¿Quiénes? Todos. Que sois mis discípulos. ¿En qué? En que son capaces de amarse los unos a los otros. Si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Sí? Los unos por los otros.
¿Cómo queremos manifestarnos allá afuera? Primero tenemos que amarnos aquí. Tenemos que ser capaces de amarnos entre nosotros. Y en esto se conocerá allá afuera que somos discípulos de Dios. No me contestes. Pero tú y yo tendríamos que ya haber decidido amarnos los unos a los otros. Ya. Un verdadero amor. Sí, los unos por los otros, porque esto se manifiesta para allá afuera. ¿Tú has visto una buena familia? ¿Tú conoces una buena familia? Que tú digas, esa es una buena familia. Ahora yo te voy a preguntar, ¿por qué sabes que es una buena familia? Porque te ha invitado a su mesa y has comido junto con ellos, porque te han dicho, mira cuánto amo a mi esposa, mira cuánto amo a mis hijos. ¿Por qué sabes tú que es una buena familia? ¿Por qué sabes tú que es una buena familia? Porque anda diciendo, somos una buena familia. Porque Dios es en el medio. Porque Dios es en el medio. Es el núcleo. Es evidente. Se ve cómo se aman, cómo se tratan. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, tú también has visto una mala familia. O sea, sabemos distinguir entre una buena familia y entre una mala familia, ¿verdad? Y lo que lo distingue a una de la otra es que una se ama. Sí. Y no es que a esa esposa le haya tocado el mejor esposo, o que a ese esposo le haya tocado la mejor esposa, o que a ese matrimonio le hayan tocado los mejores hijos. Decidieron amarse como familia. Decidieron amarse como familia. Y tú dices, es una buena familia, se aman. Se nota que se aman. Sí. Así como cuando dices, no, pues es evidente que no se aman. Pues ahí nomás como que van a copiar las cosas. Y uno tiene que amar por decisión, amado hermano. Es un mandamiento. ¿Sí? Por decisión tú decides amar. Y es la mejor manera de amar. Por decisión, por convicción. Es la mejor manera de amar. ¿Sí? Y esto dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué se da a conocer que somos discípulos de Dios? En que nos podemos amar los unos a los otros. Si tuvieras amor los unos por los otros. ¿Sí? Claro que hay que salir, evangelizar, compartir, llevar la palabra, claro que hay que hacerlo. Pero tiene que haber un amor dentro de la iglesia que sea capaz de manifestarse hacia afuera, porque ese es el testimonio de que somos discípulos de Dios. Amén. Ese es el testimonio. ¿Sí? Vi una escena donde algunos bueno, pues hoy en día creo que es algo que está muy de moda, ¿verdad? Muy de moda, donde los padres andan mendigando el amor de los hijos, ¿verdad? Sí. No, papás, no es así. Sí. No tiene que ser así. Tiene que ser un amor por decisión, aún a los hijos luego se les ama por sentimientos, por emociones. No amamos, hermanos. Pareciera que es fácil amar a los hijos por emociones. No, amado hermano. Ningún concepto cabe en amar a alguien por emociones y por sentimientos. Te puedo decir lo que yo le he dicho a mis hijos varias veces. Y me han dicho, no, pastor, ya no digo que así, porque yo le he dicho a mis hijos muchas veces, yo no confío en ustedes, no tengo por qué confiar en ustedes. Porque si confío en ustedes, ¿qué va a pasar? Me van a decepcionar. Yo confío en lo que Dios puede hacer con ellos, en eso confío. Es que el pastor no los ama, los amo con todo el corazón, por eso no puedo confiar en ellos. Pero amas a tus hijos con las emociones. Mira, tantito te hace algo, te desbaratas.
puede. ¿Sabe por qué? Porque lo amas con el corazón. Pero si tú decías, voy a cambiar ese concepto y lo voy a amar por decisión, manito, el trato va a cambiar. El trato va a cambiar. ¿Por qué? Porque se debe de manifestar en realidad cuánto nos amamos a través del amor que es un mandamiento y no del amor que son emociones. Ese amor es fileo, es filial, y el amor que Dios profesa por nosotros es ágape, es incondicional. ¿Sí? Debemos de amarnos de esa manera, debemos decidir amarnos. ¿Sí? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Fíjate, le está hablando del amor, de que se amen los unos a los otros, y Pedro no agarra, luego Pedro se sale, ¿a dónde vas? ¿Sí? Muchas de las cosas que Jesús les dijo estaban veladas a sus capacidades. Tenía que venir el Espíritu Santo para que les hiciera entender de qué hablaba Jesús. ¿Sí? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Eso quedó 3 versículos atrás, Pedro. ¿Sí? Jesús le respondió, a donde yo voy no podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Pedro, ¿te ha pasado alguna vez así? Que Dios diga, mira, vas a hacerlo así, Arturo, de esta manera, porque así es como con mi Señor. ¿Y por qué no se podrá de otra? ¿No se podrá de otra manera, Señor? Ahora, fíjate, lo que Pedro quiere es estar con Jesús. Lo que Pedro quiere es estar con Jesús. ¿Sí? Pero la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, es mucho más allá de lo que Pedro pueda sentir o pueda querer en ese momento. Si le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le pregunta el Señor otra vez, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Me seguirás después? ¿Me seguirás después? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ah, caramba. ¿Sí? Tú le has pedido algo a Dios y el Señor te dice, espérate. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios aquí? Espérate. Espérate. Ya una vez compartimos algo, ¿verdad? Dios dice que sí. Dios dice que no, y Dios dice también, espérate. Son 3 respuestas que Dios da, y lo que Dios le está diciendo ahorita a Pedro es, espérate, si vas a ir, espérate. No puedo ir contigo ahorita, espérate. Sí. Amado hermano, Dios responde a veces que sí, a veces que no, y a veces espérate. Pero ahí vamos, con todo, ¿verdad? Y lo que es puro es que creemos que es fe. Y cuando nos topamos con la fe, nos dimos cuenta que no era fe. Éramos nosotros moviéndonos, éramos nosotros decidiendo, éramos nosotros pensando que Dios había resuelto algo de esa manera. Sí. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, ¿está verdad? ¿De verdad vas a poner tu vida por mí? Sí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 3. Antes de que amanezca me habrás negado. ¿Sí? Antes de que amanezca me habrás negado 3 veces. ¿Sí? Pedro se dispone a decir, yo daría la vida por ti. No, amado hermano, mire, ya hay quien dio la vida, ya no se le tiene que hacer nada. ¿Sí? Ya hubo quien entregó la vida, ya fue él. ¿Sí? Usted tiene que disfrutar de la bendición de Dios, disfrutar el hecho de que Él haya puesto su vida. Usted tiene que moverse en esa parte, en esa cobertura de la gracia, que significa que Jesús haya puesto su vida. Nadie puede hacer nada por Él. Todo lo hizo Él por nosotros. Nada puede usted hacer por Él. Todo lo hizo Él por nosotros. Y lo hizo todo
hacer por Él. Todo lo hizo Él para que no quedara nada que usted diga, yo hice esto por Él. Todo lo hizo Él para que no quedara nada que usted dijera, yo hice esto por Él. No, manito. Lo único que le queda a usted es disfrutar la misericordia, la bendición y el favor de Dios. Va a tener dificultades, las va a tener. Sí, las va a tener. Pero nadie puede hacer nada por Él. Hubiera quedado incompleto. Él no hubiera podido decir consumado es. Él no hubiera podido decir una sola vez y para siempre. Porque hubiese quedado algo que nosotros hubiésemos podido hacer por Él. Pero no quedó absolutamente nada. Todo lo hizo Él con la intención de que no quedara nada que nosotros pudiéramos hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo que hagamos es insignificante. Y a veces nos jactamos de que hacemos, estoy haciendo eso para su no. Él dice que de su voluntad le pone el querer. Le pone ese deseo de querer hacer, ese deseo de querer ir, ese deseo de querer contribuir, ese deseo de querer estar, lo pone Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestra voluntad. Amén. Todo lo hizo Él, todo lo completó. El hecho de que Pedro diga, mi vida daré por ti. Si así hubiese sido, amado hermano, si hubiese podido ser de esa manera, ¿qué caso habría tenido que Dios hubiera mandado a su Hijo a morir? Si cada uno de nosotros iba a poder hacer algo por Él o para Él o por uno mismo. No hubiera tenido sentido. ¿Sabe qué? Échele ganas, trabaje y haga algo por Él. Pero todo lo que teníamos que hacer lo hizo Él por nosotros. ¿Qué no hizo Él por nosotros? ¿Qué no hizo Él? Usted decía yo que cada que Jesús cumple algo de la ley, le da una bofetada a Satanás. Cada que le obedece la ley, donde tú no puedes, Él puede. Donde tú no puedes, Él puede. Donde tú no puedes obedecer, Él obedece. Él lo hizo todo, absolutamente todo. Lo que Pedro está diciendo, amado hermano, es algo desde su corazón, desde sus emociones. Sí. Dice la Escritura, en el versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús nos enseñó de qué manera amó a Judas y hasta el último momento lo amó. Jesús está dando una lección porque ha lavado los pies de todos sus discípulos. ¿Sí? Nos enseña una manera de amar, una manera de servir. Te voy a decir por qué dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La manera de amar es dar. Si hay una manera de amar es dar, pero no se refiere a dar recursos, es a darte por la otra persona. ¿Sí? A entregarte por la otra persona, a venir, ir para allá, ir para acá y entregarte. Eso es amar, ¿sí? Porque es la manera en la que Dios ama, ¿sí? Esa es la manera en la que Dios ama. Dios nos deja claro el ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la manera que Dios tiene de amar, que dio algo de Él mismo, se entregó. Y experimentamos el amar porque amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero Jesús trajo este mandamiento al terreno de la iglesia, al terreno de la congregación. Y les dijo, ámense entre ustedes para que eso sea testimonio allá afuera, para que ellos tengan evidencia de que ustedes verdaderamente son mis discípulos. Y en eso se van a dar a conocer, en que se aman los unos a los otros. Póngase de pie, amado hermano.
¿Sabe? Le voy a dar una recomendación con respecto a lo que acabamos de aprender. Sí. Si usted tiene algún entredicho, alguna diferencia con su hermano en la congregación, acérquese, pídale perdón y se da cuentas con su hermano. Hágalo de veras. De verdad se lo aconsejo. Ame a su hermano, póngase a cuentas con su hermano. Hermanito, siento que te ofendí con esto. Sí, siento que esto no debió haber pasado. Y póngase a cuentas con él, porque eso es un mandamiento que Jesús nos dejó. Fíjate qué tan importante es este mandamiento, que está en el mismo tenor de la Santa Cena, en la misma escena, amado hermano. Fíjate qué tan importante es el servicio que está en la misma escena. En esa escena encontramos la comunión, el memorial de Cristo, encontramos el servicio a través del lavatorio de los pies y encontramos la recomendación, bueno, el mandamiento de amarse los unos a los otros, porque en esto se van a dar a conocer que son verdaderamente mis discípulos. Así es que si tienes alguna diferencia con algún hermano, acércate y ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tu hermano. Es lo más sano que puedes hacer. Sí. De verdad te lo aconsejo. Porque eso, amado hermano, nos beneficia y nos ayuda a todos como un cuerpo de Cristo. Sí. No beneficia a algunos cuantos nada más. Sí. Nos beneficia a todos. Hágalo, por favor. Sí. Hágalo. Le voy a dar otra recomendación. Sea usted muy difícil de ofender. Sea usted muy difícil de ofender. Considérese una persona con un carácter que sea difícil de ofender. No por jactancia, no por orgullo, sino porque fue la manera en la que Jesús nos enseñó. Jesús era una persona muy difícil de ofender. No se ofendía con cualquier cosa. Lo calumniaban, lo señalaban, se burlaban de él y no se ofendió en ninguna sola ocasión. Usted también y yo tenemos que ser de esa manera. No por jactancia ni por soberbia, sino porque fue el ejemplo que el Señor nos dio. No nos ofendamos con cualquier cosa. Tengamos el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Y aprendamos a amar por decisión, ¿sí? Por convicción, por mandamiento y no por emociones. Si tú sigues amando por emociones, nunca vas a encontrar quien te ame. Pero el día que ames por convicción, vas a encontrar a alguien que te ame. Te lo vuelvo a repetir, si tú sigues amando por emociones, nunca vas a encontrar a alguien que te ame. Pero si amas por convicción, ahora no quiero que alguien esté buscando, es que no me está bien, no me refiero a eso. Por favor, no me refiero a eso, no. Me refiero a que hay que quitar esa manera de amar a las personas y amarlas por convicción. Y es bien diferente, es bien hermoso. ¿Me parece bien si levantamos una ofrenda mientras los hermanos imploran una alabanza? Samuel, pasa. Gloria a Dios.
por salud, ¿verdad? Sí. Ponga su salud en manos del Señor, confíe en el Señor. Dios es bueno, dice la palabra que por su costado abierto hemos sido sanados, dice la Escritura. Crea en esa palabra. Tiene que sanar primero su mente, su corazón, para que pueda después sanar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, que sus emociones estén sanas, que sus sentimientos estén sanos, para que su cuerpo pueda estar también sano, ¿verdad? Sí. Oramos por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros esa convicción, Señor, esa decisión de amar, Padre. No solo, Señor, a nuestra familia, sino también a nuestra familia en Cristo, a nuestros hermanos en la fe, Señor. Este mandamiento, Señor, nos orilla a amarnos primeramente, Señor. Antes de decir que amamos al mundo, antes de decir que amamos a los que están allá afuera, antes de llegar a pensar eso, Señor, permite que podamos amarnos aquí, Señor, como iglesia, como congregación, como hermanos en Cristo, Señor, a través de una decisión clara, a través de una convicción, Padre, no a través de emociones ni de sentimientos, Señor. Padre, para que a través de eso podamos entonces amar a los que están allá afuera, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las ofrendas, por permitirnos depositar un poco de lo mucho que das a nuestras vidas. Solo somos mayordomos, administradores, Señor, de esta bendición, Padre. Gracias, Señor, por el trabajo, por el negocio. Gracias por la salud, Señor. Danos la capacidad de administrar correctamente todo lo que pongas en nuestras manos, Padre. Señor, ahora nos tomamos un tiempo para traer delante de ti la necesidad de sanidad de la iglesia, Padre. Oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Inés, Padre. Sé tú trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Por la vida de nuestra hermana Rosalía, Padre, sánala, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por la salud de nuestro hermano Luis, Padre, también, Señor, derrama bendición sobre su vida, Padre. Señor, y estas necesidades que hay, Padre, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por sanidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Tú conoces el problema de salud que tiene cada uno de mis hermanos, Padre. Trae alivio a sus vidas, Padre. Una sanidad que vaya más allá de lo físico, Señor. Que trascienda también a la mente, Señor. Que trascienda también al corazón, Padre. Una sanidad completa, Padre, en espíritu, alma y cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para honra y gloria tuya. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en